Estábamos con la evolución creadora. eh, y creo que el último párrafo que comentamos era este, donde dice la duración real muerde las cosas y deja a ellas. No sé si este párrafo lo comentamos. Pero estábamos, bueno, comentando. Bueno, esto sí seguro lo comentamos, o sea, me parece que hay muchas cosas rescatables de Bergson y una de ellas es esta que dice que, esto lo comentamos al final de la clase pasada, el finalismo es la contrapartida del determinismo. Ambos son mecanicismos, pero uno al revés. O sea, el finalismo también es como que condiciona todo, ¿no? Está determinista el finalismo como el determinismo, como el determinismo. O sea, si todo lo que ocurre en pos de un final eh, ya como anunciado, ¿no? Entonces tampoco hay mucho margen para la libertad y para la creatividad. Eso sí lo comentamos. Entonces, Sí. este no estoy seguro si vamos a comentarlo. Eh, Dice, la duración real muerde las cosas y deja en ellas la señal de sus dientes. Si todo está en el tiempo, todo cambia interiormente y la misma realidad concreta no se repite jamás. Claramente, ¿no? Bergson, vitalista, evolucionista, ah, es la antítesis del eterno retorno, ¿no? La filosofía de Bergson justamente es lo opuesto a la filosofía del eterno retorno, ¿no? O del tiempo cíclico. La repetición no es pues posible más que en lo abstracto. Lo que se repite es tal o cual aspecto que nuestros sentidos y sobre todo nuestra inteligencia han separado de la realidad, precisamente porque nuestra acción, sobre la cual está tendido todo el esfuerzo de nuestra inteligencia, no puede moverse más que entre repeticiones. Así, concentrada sobre lo que se repite, únicamente preocupada de soldar lo mismo a lo mismo, la inteligencia se aparta de la visión del tiempo, siente repugnancia por lo que fluye y solidifica todo lo que toca. No pensamos en el tiempo real, pero lo vivimos, porque la vida desborda la inteligencia. El sentimiento que tenemos de nuestra evolución y de la evolución de todas las cosas en la pura duración está ahí, dibujando alrededor de la representación intelectual propiamente dicha una franja indecisa que va a perderse en la noche. O sea, la inteligencia necesita congelar y estudiar cosas que se repiten, pero que se repiten en el intelecto. En el fondo nada se repite. Obviamente el, el péndulo, los movimientos pendulares se repiten, pero haciendo abstracción de el resto del mundo. Y ahí es donde entra la inteligencia. O sea, el ida y vuelta de un péndulo, yo lo abstraigo en mi mente y me lo imagino como que cada ida y vuelta del péndulo se repite exactamente, pero porque estoy abstrayendo el péndulo que va y viene de un montón de cosas. El medio ambiente del reloj, lo que realmente está ocurriendo en el mecanismo y es que se está de a poquito gastando, la cuerda se está gastando o la pila se está gastando, pero mi intelecto, al hacer abstracción, eh, congela y se crea la imagen de lo que se repite, ¿no? Entonces yo lo que puedo pensar es eso, lo que no puedo pensar, dice, no pensamos el tiempo real, pero sí lo vivimos, ¿eh? Entonces, la, mm, la evolución o nuestro sentimiento de la evolución, que implica duración, ¿no? Está ahí, está en la realidad, y dice, dibujando alrededor de la representación intelectual, propiamente dicho, una franja indecisa que va a perderse en la noche. O sea, es como decir, bueno, nuestros puntos oscuros, el límite de lo racional, el límite de lo intelectual, es esa noche oscura caracterizada por la vida y por la duración, que no,
que no pueden ser intelectualizadas. No todo, y esto incluso tiene connotaciones literarias, psicoanalíticas. Es imposible que uno tome conciencia de todo. Incluso en filósofos posmodernos, no sé, incluso pienso hasta en filósofos lacanianos, o sea, ¿no? Como Zizek. O sea, está la mancha, ¿no? La parte oscura, es lo que uno no, eso es lo que uno no puede intelectualizar, racionalizar, solamente uno puede vivirlo. Y la duración es una de esas cosas. Eh, Aprovecho a corregir algunos. Eh, y bueno, y esa, fíjense, franja indecisa, es porque, digamos, es la parte de la realidad que no obedece al determinismo. ¿Mm? Entonces, esta imagen de que la duración muerde a la realidad, es como que muerde el determinismo también. Eh, y por supuesto que está mucho más allá del mundo de las puras repeticiones. Entonces, para Bergson, eh, acá hay un ida y vuelta, porque, digamos, la materia, lo inerte, que tampoco está fuera del tiempo, porque es lo más parecido a lo que está fuera del tiempo, eh, es lo que está más sujeto a la abstracción de la repetibilidad. O sea, un péndulo, una piedra, me imagino muchas piedras iguales, o un ladrillo, me imagino muchos ladrillos iguales, o un hombre deshumanizado. Y acá nos metemos en cuestiones de filosofía política. El hombre deshumanizado, ya sea la imagen de Tiempos Modernos de Chaplin o de 1984, el, la deshumanización más profunda que puede uno imaginar del hombre es el hombre repetible. Todos iguales, vestidos igual, comportándose igual, ¿no? Y fíjense que eso es lo que tiene en común el capitalismo extremo con el comunismo extremo, ¿no? Ambos son igualmente peligrosos para eso. No lo digo yo, lo han dicho muchos pensadores. Este, entonces, la repetición está en contra de la libertad y del humanismo, digamos, ¿no? Pero la repetición es importante para comprender la realidad en sus aspectos eh, deterministas, sus aspectos matemáticos, sus aspectos formales, que los tiene. Afortunadamente los tiene. Como les dije en la clase pasada, sería inconcebible el libre albedrío si no hubiera al menos una porción de la realidad que fuera determinista, ¿no? Si no, yo no podría tomar decisiones efectivas. Si yo no sé que cuando agarre un vaso no se me va a desintegrar en la mano. Entonces, bueno, por eso hay cosas profundas acá. Eh, yo les diría en lo que respecta a la filosofía de la vida, ¿no? Bueno, otro fragmento que me parece muy lindo es este. Dice, siempre de la evolución creadora. Materia o espíritu, la realidad, la realidad se nos aparece como un perpetuo devenir. Se hace o se deshace, pero de hecho no es jamás. Tal es la intuición que tenemos del espíritu cuando separamos el velo que se interpone entre nuestra conciencia y nosotros. He aquí también lo que la inteligencia y los mismos sentidos nos mostrarían de la materia, si obtuviesen de ella una representación inmediata y desinteresada. Pero, preocupados ante todo de las necesidades de la acción, la inteligencia y los sentidos se limitan a tomar de tarde en tarde sobre el devenir de la materia vistas instantáneas y por esto mismo inmóviles. Y sí, lo que es aprehensible por el intelecto son instantáneas y por lo tanto aspectos no temporales de la realidad, ¿no? La conciencia, regulada a su vez sobre la inteligencia, observa de la vida interior lo que ya está hecho y no se da cuenta de su devenir, sino confusamente.
Así se separan de la duración los momentos que nos interesan y que hemos recogido a lo largo de su ruta. Solo a ellos retenemos, y en efecto tenemos razón para hacerlo, en tanto sea la acción su causa. Pero cuando especulando sobre la naturaleza de lo real, lo miramos también como nos pide nuestro interés práctico, nos volvemos incapaces de ver la evolución verdadera, el devenir radical. No percibimos el devenir más que estados, de la duración instantes. Incluso cuando hablamos de duración y de devenir, pensamos realmente en otra cosa. Tal es lo más sorprendente de las dos ilusiones que queremos examinar. Consiste en creer que podrá pensarse lo inestable por medio de lo estable, lo móvil mediante lo inmóvil. Entonces, el pensamiento solamente se puede aplicar a lo congelado. Lo congelado siempre son imágenes. Incluso, no solamente las fotografías de un estado, por acá me menciona estado, ¿no? Bergson, eh, que el estado de un sistema físico, o vivo o muerto, no importa, es justamente el congelamiento de ese devenir que no capta la realidad para Bergson. Y ese estado es, es una imagen congelada. Pero incluso el recuerdo de un proceso también es una imagen congelada, porque ahí estamos espacializando el tiempo. Como yo les he dicho más de una vez, el ejemplo de la trayectoria de una partícula en función del tiempo o la evolución, ¿no? Eh, de la temperatura de un sistema en función del tiempo, o lo que me manda Google una vez por mes, que es los lugares en los que estuve en el último mes. Eso es muy gracioso, ¿no? Porque, por ejemplo, el mes de mayo fue muy deprimente. Ahí me di cuenta que estuve todo el mes de mayo en un radio de no más de 30 cuadras, ¿no? Pero eso también es algo congelado, eso no describe la, la sensación que tuve cuando fui a hacer un mandado a tal o cual carnicería o almacén. O sea, eh, ese gráfico, en ese gráfico aparecen un montón de puntitos a los que fui, ¿no? Incluso podrían haber aparecido, no aparecen, pero podrían haber aparecido la trayectoria que yo hice por tal avenida, tal calle, ¿no? Pero eso es algo congelado. Involucra, incluso si yo hubiera incluido el tiempo, hubiera sido una dimensión más, en donde voy dibujando mis posiciones en función de la fecha del calendario o del minuto de un reloj. Y es algo congelado. Fíjense qué curioso porque la tradición oriental, el budismo, por ejemplo, eh, una de las técnicas de meditación es justamente eh, pensar sobre la respiración, o sea, pensar sobre algo vital que involucra duración, ¿no? Pero el objetivo de eso, al menos el ideal de eso, es que uno se vaya abstrayendo de la realidad que lo circunda, del mundo que lo circunda, pero el estado óptimo para alguien que practica meditación es directamente la ausencia de pensamientos, o sea, dejar de pensar incluso en la respiración. Pensar solamente en la respiración es un camino para eventualmente lograr el estado de no pensamiento, ¿no? Cosa que es bastante difícil, si no imposible, salvo que uno llegue a uno de esos estados que comentan los místicos que llegan, que bueno, hay que ver cómo es, ¿no? Me imagino que cada místico que habrá llegado a algún estado de nirvana habrá sido un estado diferente. Eso justamente es parte de lo incomparable de la vida interior de cada uno, ¿no? Eh, entonces, pensar la realidad implica necesariamente congelarla y atemporalizarla. Eh, bueno, acá un poco son comentarios que ya les dije. Esto, en realidad, en esos comentarios, lo que no les comenté es esto que digo acá, que eh, hubo intentos como más
serios y formales de desarrollar una filosofía, yo le diría más bien una ontología de procesos, a cargo de los filósofos ingleses más importantes de la primera mitad del siglo XX, que fue Alfred North Whitehead, que él además era lógico y matemático y escribió junto con Bertrand Russell Principia Mathematica, que fue una obra donde escriben los fundamentos de la aritmética a partir de la lógica, básicamente, pero es una de las obras más complejas y áridas para leer, o sea, es algo absolutamente, hasta a un matemático le cuesta leerlo. Sin embargo, Alfred Whitehead se fue alejando de sus orígenes matemáticos y se fue desarrollando lo que se llama filosofía de procesos, en donde la entidad fundamental es los procesos, no las cosas, ¿no? Pero la verdad que no fue muy exitosa, de hecho tuvo pocos adeptos y los libros de Whitehead son igual de comprensibles que los de Heidegger. O sea, son bastante difíciles de leer. Y no porque tengan matemática. Curiosamente, estos libros de Whitehead no tienen prácticamente nada de matemática, pero es más, el propio Russell, que bueno, era bastante cercano a Whitehead, admitió que realmente le costaba entender lo que quería decir. O sea, siempre con respeto, ¿no? Pero es así. Discúlpeme 30 segundos, ¿eh? Un 30 segundos. Sí, anda tranquilo. Acá estoy. Bueno, pero la filosofía de procesos igual sigue teniendo algún que otro adherente. Hay varios libros de Whitehead. Bueno, un libro se llama Filosofía de procesos, ¿no? O sea, ya el título indica de qué se trata. Le pasa que es muy difícil, ¿no? O sea, bueno, de hecho, justamente, por algo Whitehead no aplicó toda su enorme capacidad matemática y lógica. Justamente, supongo que en parte, realmente no sé si igual fue influido por Bergson, pero si uno formaliza un proceso, en el fondo lo está congelando, entonces es difícil eso, ¿no? Pero igual es discutible, o sea, es la opinión de Bergson, decir, cuando yo formalizo un proceso lo estoy congelando y no estoy captando la duración. Es una cosa que uno puede discutir. De hecho, una de las corrientes de la mecánica cuántica, que se llama el enfoque de las historias consistentes, justamente lo que, lo que trata como entidad fundamental son las historias de un sistema físico, y entonces uno le asigna, en realidad es un formalismo que desarrolla una idea que fue originalmente de Richard Feynman, un físico premio Nobel muy famoso del siglo XX, pero en donde, digamos, todo el lenguaje de probabilidades y otras cosas se llaman amplitudes de la mecánica cuántica, uno parte de aplicarlas no a los estados, sino a las historias. O sea, acá la entidad fundamental son las historias de un sistema físico. Y yo le asigno probabilidades, o al menos amplitudes, que es otra cosa relacionada con probabilidades, a las historias. Luego yo voy a deducir de eso también probabilidades de que un sistema físico llegue a tal o cual estado. Pero acá la entidad fundamental es la historia. Pero es difícil, realmente, es difícil. De todas maneras, esto se los cuento como un comentario al margen. Acá
no quiero salirme mucho de analizar a Bergson. Lo que pasa de Bergson es como que parecería pendular entre esta corriente que yo le llamé la de la corriente filosófica del tiempo, para la cual el presente es como una puerta abierta, o tenemos un montón de puertas que en donde instante a instante se van cerrando todas menos una, y así va todo cambiando, ¿no? Como de asaltitos. Eh, pero también tiene mucho de fenomenológico, porque Bergson lo que está tratando es ver a dónde puedo llegar a partir de mi experiencia personal, ¿no? Eh, y bueno, llega a donde llega. O sea, creo que es interesante el aporte de Bergson, aunque lamentablemente, ya les digo, no se pudo construir un edificio alrededor de eso, pero me parece que igual es interesante como experiencia leer algún libro de Bergson, digamos. Por lo menos uno le deja alguna sensación. Y uno no vuelve a pensar acerca del tiempo y la duración como lo pensaba antes. Vamos a seguir comentando la evolución creadora. Dice, cuando la ciencia positiva habla del tiempo, se refiere al movimiento de un cierto móvil t sobre su trayectoria. Este movimiento ha sido escogido por ella como representativo del tiempo y es uniforme por definición. Bueno, acá está hablando de cuando uno elige un reloj, un sistema físico como reloj, ¿no? Entonces dice, llamamos T1, T2, T3, etcétera, a los puntos que dividen la trayectoria del móvil en partes iguales a partir de su origen T0. Se dirá que han transcurrido 1, 2, 3 unidades de tiempo cuando el móvil está en los puntos T1, T2, T3 de la línea que recorre. Entonces, considerar el estado del universo al cabo de un cierto tiempo t es examinar dónde estará cuando el móvil t se encuentre en el punto t sub t de su trayectoria. Pero no se plantea aquí la cuestión del flujo temporal, ni, con mayor motivo, la de su efecto sobre la conciencia. Porque lo que entra en cuestión, lo que entra en cuenta, son los puntos T1, T2, T3, tomados sobre el flujo y nunca el flujo mismo. Claro, que acá está diciendo Bergson es que cuando uno dice que está midiendo el tiempo, lo que uno está diciendo es en dónde estaba el móvil que yo tomé como reloj cuando ocurría tal otra cosa. Es una correlación entre sistemas físicos, diríamos, ¿no? O sea, entre un móvil que tomé como referencia y otra cosa. Eh, y es más, el ejemplo de Bergson justamente habla del tiempo imperfecto de Newton. Pues Newton decía que cualquier medidor de tiempo es una aproximación al tiempo absoluto, ¿no? O sea, no hay un reloj perfecto, ¿no? Eh, y de todas maneras, lo que tiene en común esto o sea, esto lo podría también decir alguien, un relacionalista temporal, alguien que fuera más leibniziano. Eh, en cuanto a que lo único lo único que existe son correlaciones bueno, entre objetos, entre cosas, y no el tiempo mismo, que no existe el tiempo absoluto. Por eso lo decía Einstein. Am, pero digamos, en un caso o en otro, lo que uno puede medir es correlaciones entre distintos sistemas físicos. Uno de ellos, al cual uno lo llama reloj, y otro al que uno quiere medir algo, ¿no? Pero bueno, lo que dice Bergson es que esta correlación tampoco capta la duración, ¿no? Que bueno, es un poco volver a lo que decía antes, ¿no? O sea que ningún aspecto de la física capta lo que es la duración. ¿Mm? Eh,
Entonces, bueno, como para esto, creo que lo comenté en la unidad 1, ¿no? Que el propio Einstein era consciente de que la física no capta, ¿no? Es el flujo temporal. Pero claro, para Bergson el flujo temporal es parte de la realidad última. Mientras que para Einstein y otros como él, como Weil, los mencionábamos, ¿no? En la unidad 1, creen que justamente la realidad última no tiene duración, es atemporal. La realidad última es el universo bloque y que la duración es una ilusión nuestra, ¿no? Todo lo contrario a lo que piensa Bergson. Bergson pensaba que la ilusión es parte de la realidad última, no solamente de nuestra fenomenología, sino del mundo, ¿eh? Así que son dos posiciones en ese sentido bastante diferentes. Bueno, entonces, como para ir terminando con la evolución creadora, dice Bergson, el filósofo debe ir más lejos que el sabio. No es poca cosa, ¿no? Ir más lejos que el sabio. Haciendo tabla rasa de lo que no es más que un símbolo imaginativo, verá que el mundo material se resuelve en un simple flujo, en una continuidad de fluencia, en un devenir. Y se preparará así a encontrar la duración real allí donde es más útil encontrarla, en el dominio de la vida y de la conciencia. O sea, para Bergson, por más que la duración está en todas partes, en donde es más útil buscarla y encontrarla es en la vida y en la conciencia. Dice, porque mientras se trata de la materia bruta, puede desdeñarse la continuidad de fluencia sin cometer error grave. La materia, le hemos dicho ya, está lastrada de geometría y no dura. Acá hay que un error tipográfico. No, está bien. No, bueno, es medio poético. Ella, realidad que desciende. Porque yo les comenté que en la evolución creadora está la idea de que la vida asciende y que la materia inerte desciende. Desciende a lo atemporal, a lo congelado, a lo determinista. La vida asciende a lo temporal, a la duración, a la creatividad, ¿no? Y hay una lucha constante entre ambos. Pero una lucha entre dos aspectos que se necesitan mutuamente. La vida necesita de la materia, por ejemplo. Ah, o sea, ella en realidad que desciende más que por su solidaridad con lo que asciende, hablar de la materia inerte. Pero la vida y la conciencia son esta su vida misma. Una vez que se las ha aprendido en su esencia, adoptando su movimiento, se comprende cómo deriva de ellas la realidad. Aparece la evolución y en el seno de esta evolución, la determinación progresiva de la materialidad y de la intelectualidad por la consolidación gradual de una y otra. Pero entonces se inserta en el movimiento evolutivo para seguirlo hasta en sus resultados actuales, en lugar de recomponer artificialmente estos resultados con sus propios fragmentos. Esto nos parece ser la función característica de la filosofía. Así comprendida, la filosofía no es solamente el retorno del espíritu a sí mismo, la coincidencia de la conciencia humana con el principio vivo del que emana, una toma de contacto con el esfuerzo creador. Es la profundización del devenir en general, el evolucionismo verdadero y, por consiguiente, la verdadera prolongación de la ciencia, siempre que entendamos por esta última palabra un conjunto de verdades comprobadas o demostradas y no una cierta escolástica nueva que haya surgido durante la segunda mitad del siglo XIX alrededor de la física de Galileo, como la antigua alrededor de Aristóteles. Entonces, para Bergson, la filosofía profunda no está en contraposición con la ciencia, porque lo que tiene en común con la ciencia es que se basa en hechos, pero en este caso son los hechos de nuestra experiencia, que incluyen la duración misma. Entonces lo que nos dice es, no construyamos una escolástica alrededor de la física de Galileo, porque nos vamos a olvidar de todo ese mundo tan importante,
nuestro, que es el de la duración, ¿no? Y el de la evolución del mundo entero también. Pablo, Sí, sería como que él está rescatando la función propia de la filosofía con respecto al análisis del tiempo, ¿no? sí, sí. La filosofía tiene que también hacerse una fenomenología. Bueno, de hecho, por eso hay filósofos digamos, fenomenólogos, ¿no? O sea, porque como la ciencia determinista matemática no puede hacerse cargo de la duración, entonces la filosofía tiene que hacerse cargo, no puede dejar en manos de la ciencia formal, matemática, eh, el estudio de la duración. ¿Mm? La filosofía tiene que tomar parte en eso. Incluso fíjense que también tiene que tomar parte en la cosmología. ¿Por qué? Porque para Bergson tenía una visión cósmica de la evolución. O sea, la evolución, que bueno, por el momento sabemos que está tomando lugar en la Tierra, pero eso tiene significado cósmico. En esto tiene algún punto en común con Teilhard de Chardin, este eh, sacerdote jesuita, paleontólogo, que estudió, era paleontólogo, o sea que él le dio una visión mística, religiosa a la evolución. Él introdujo la idea de punto omega, como ese punto al cual está tendiendo el universo entero, que está evolucionando. Y ese punto omega lo asoció con el propio Cristo, ¿no? Pero bueno, eso ya nos aleja mucho de la línea principal de este seminario. Pero lo que tiene en común Bergson con Teilhard de Chardin es que a la vida, a la duración, y por consiguiente la evolución le da una connotación cósmica. O sea que la filosofía también se tiene que hacer cargo de un aspecto de la cosmología, que es la evolución del universo como un todo, que por el momento sabemos que está ocurriendo en nuestro planeta, podría estar ocurriendo en otras partes también. Esta evolución de la vida, de la conciencia, ¿no? Sabemos que hay otras evoluciones que están ocurriendo a nivel cosmológico, pero son de otro tinte, ¿no? O sea, que también son evolución. O sea, el universo no no está en un estado estático, ¿no? Ni estático ni estacionario. Creo que no me acuerdo si se los diferencié estas dos palabras, no me acuerdo. Pero como no me acuerdo, se los voy a volver o decir. Estático es algo que realmente está quieto. Estacionario es algo que no cambia, pero en el cual hay flujos. O sea, un río es estacionario, no es estático. Un río, o sea, estaría estático si el agua se congela, sí sería estático. Pero un río es estacionario en la medida en que el nivel del río no aumente ni baje, está en un régimen estacionario. Hay agua que fluye, pero el estado del río no cambia. Entonces, estacionario involucra flujos, pero hay una constancia. Estático es donde ni siquiera hay flujos. El universo no está ni estático ni estacionario. No está estático porque se está expandiendo y porque hay cosas que se mueven. Y tampoco está estacionario porque justamente se está expandiendo y la densidad promedio del universo cada vez es más chica. Estaría estacionario, por eso hay una corriente cosmológica que se llama el universo estacionario, el modelo estacionario del universo, que propone que se está creando materia de la nada para llenar ese vacío que se produce por la expansión del universo. Eso sería un universo estacionario, un universo que se está expandiendo, pero que como se está creando materia de la nada, la densidad promedio del universo
no disminuye. Entonces, por más que haya flujos, el universo en algún sentido no está cambiando. ¿Mm? Acá sería lo mismo. Bueno, entonces acá hay una evolución cósmica para Bergson, una evolución en la Tierra, en donde la vida no es ni estática ni estacionaria. Sería estacionaria si la población mundial de todas las especies fuera siempre la misma, hubiera muerte y nacimientos, pero lo suficiente como para reemplazar. Eso sería un estado estacionario. Bueno, para Bergson no es estacionario. Para nosotros tampoco. Lo que no sabemos si este estado no estacionario que hay en nuestro planeta va a redundar en una evolución o en una destrucción, ¿no?, de la vida por parte del ser humano. Pero eso es otra cuestión, ¿no? Muy bien. Es lindo de leer el libro La evolución creadora, pero ya les digo, es como que les deja sensaciones. No es que... muestro un poco mis comentarios sobre el libro, que más o menos ya se los hice. Pero que a uno le deja sensaciones agradables, alguna especie de sabiduría, sabiduría de algún tipo que a uno le deja. Es más, uno termina queriendo más a la naturaleza, pero después uno no sabe muy bien qué hacer con eso. O sea, creo que es un libro que vale la pena leerlo, pero no esperen después salir y en una reunión decir, uy, voy a hablar de, o sea, pues no sé, digamos, eh, no es fácil justamente intelectualizarlo, ese libro. Es un libro vital. Pues justamente lo que justamente pretende es mostrar la vitalidad de la naturaleza y del mundo, ¿no? Pero eso no le quita mérito. Nada más que, bueno, o sea, cada libro es lo que es. Este, a veces uno aprende más filosofía leyendo una novela que leyendo un libro de filosofía, pero tarde o temprano uno tiene que leer un libro de filosofía. Eh, Me refiero, no sé, me imagino novelas como, no sé, alguna que otra novela de Milan Kundera, o de Yalom, o de Thomas Mann. Uno puede aprender filosofía, incluso mucho más que leyendo un libro de filosofía, pero si se queda solamente leyendo novelas, difícilmente pueda considerarse filósofo o experto en filosofía, ¿no? Este, pero tampoco es bueno que el filósofo lea solamente libros de filosofía. Es importante que lea buena literatura, porque es una forma alternativa de afianzar y aprender filosofía. Eh, bueno, entonces, retomando con la vida de Bergson, en 1911 publica La Intuición Filosófica. Buen día, Valeria, veo que te has incorporado desde hace un rato. Eh, Buen día. en 1911 publica La Intuición Filosófica y da conferencias en Oxford. ¿Se acuerdan que yo les comenté que la madre era de origen inglés? Y en la Primera Guerra Mundial, acá está el aspecto realmente humano de Bergson y valorable, ¿no? Desde ese punto de vista, que es, él se involucra mucho en la política y en la diplomacia de Francia, y él ya era una personalidad reconocida, ¿no? En Francia, no solamente porque fuera muy popular como profesor, realmente era muy reconocido como autor, como escritor. Eh, y el gobierno lo manda a Estados Unidos en 1917 para persuadir a que, bueno, a que ingrese en la guerra, ¿no? Este, y aunque uno no puede decir que Estados Unidos entró gracias al viaje de Bergson, pero sí lo que los anales cuentan es que no pasó desapercibida la visita de Bergson a Estados Unidos. Eso sí. En 1919, bueno, lo eligen nada menos que presidente de la Sisi, que era
una especie de UNESCO de esa época. Esto, bueno, hace un año había terminado la guerra, Comisión Internacional de la Cooperación Intelectual. ¿Se acuerdan que en esa época se había fundado la Sociedad de las Naciones, que fue el análogo de las Naciones Unidas en el periodo entre guerras? Bueno, el análogo de la UNESCO era la CICI, y bueno, fue presidente nada menos que Berzón. Ahí da una idea de la estatura intelectual que tenía Berzón en esa época. Bueno, este es el aspecto que lo vamos a pasar, no vamos a detenernos mucho, pues justamente no se trata de criticar por criticar. Pero Bergson publicó un libro chiquito llamado Duración y Simultaneidad a propósito de la teoría de Einstein, donde interpreta la teoría de la relatividad de Einstein y llega a conclusiones falsas, así de sencillo, llega a conclusiones falsas, erradas, sobre algunos resultados científicos de la teoría de Einstein, como el de la paradoja de los gemelos, donde creo que se los comenté de paso en alguna clase, el gemelo que viaja a la estrella Alfa Centauro a una velocidad muy alta, más de la mitad de la velocidad de la luz, cuando vuelve a la Tierra, envejece mucho menos que el hermano que se quedó en la Tierra. Bergson argumenta en contra de esta conclusión, y hubo un único encuentro entre Bergson y Einstein, pero no fue muy, como que no se entendieron mucho. Pero evidentemente Bergson se dio cuenta que había metido la pata y tuvo, bueno, el buen gesto de no permitir, a partir de 1923, no permitió que se reedite ese libro. Porque realmente es un libro que está mal, así de sencillo. Lamentablemente Bergson hacía muchos años que había abandonado su práctica, sus lecturas de mecánica newtoniana, en la cual él de joven yo les comenté que era bueno, y bueno, entonces no pudo comprender bien la teoría de la relatividad de Einstein, y bueno. Pero bueno, eso no le quita mérito a sus otras obras, ¿no? Bueno, empieza a tener problemas de salud. Ya en 1925 se retira de la vida pública. Lamentablemente no puede ir a Suecia cuando en 1929 se le otorga el Premio Nobel de Literatura. Les cuento que solamente hubo 3 filósofos a los cuales se les otorgó el Premio Nobel de Literatura, 2 de los cuales los vamos a ver este mes, que son Bergson y Russell. Y el tercero fue Sartre. Pero bueno, mandó una carta, mandó un representante y mandó una carta de agradecimiento, ¿no? Y como yo les comenté, él fue crecientemente haciéndose más que místico, más religioso. Fue encontrando como que la religión que más lo representaba era la religión católica, a pesar de que su origen era judío. En 1931 publica su última gran obra, que se llama Las dos fuentes de la moral y de la religión. Acuérdense que él había sido amigo de William James, que yo les comenté que había escrito la obra Las variedades de la experiencia religiosa. Bueno, esta es una obra en donde él rescata y comenta y filosofa sobre algunas historias de místicos. Y fíjense que, claro, el pobre murió durante la ocupación nazi en París, en 1941. Un feo año, un triste año para morir en París, ¿no? Ante la incertidumbre de que iba a deparar el futuro para Europa y para el mundo. Pero él había comentado a sus amigos que él estaba cada vez más cerca del catolicismo, y estuvo a punto de convertirse, pero no lo hizo porque en solidaridad el pueblo judío, o sea, por la persecución nazi del pueblo judío,
No lo hizo. Es más, hasta tuvo algún que otro papel, obviamente ya estaba muy enfermo, pero digamos, de lucha intelectual contra los nazis. Ya estaba muy enfermo, igual en la década del 30, pero o sea, fue un tipo bastante comprometido, ¿no?, con la realidad de su momento. Así, bueno, me pareció interesante incluirlo en este seminario.